Buenas noches, yo soy Carito y esto es Digital Misión Pastoral. Tenemos al lado a nuestro pastor Rodney y vamos a hablar de dos temas muy interesantes que yo sé que todos siempre preguntan, siempre quieren saber. El primer tema de hoy es el discernimiento del Espíritu Santo y tótems o tabú en la iglesia. Entonces, hermano, buenas noches. Cuéntenos un poquito de qué es el Espíritu Santo. ¿Cómo podría usted explicar de una manera breve, entendible, qué es o quién es el Espíritu Santo? Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Buenas noches, hermana Carol. Hablar del Espíritu Santo, vamos a resumirlo un poco. El Espíritu Santo es el agente santificador del creyente. La función de él, por eso es Espíritu Santo, santifica. ¿Qué santifica? Bueno, hablar de santificar es regenerar la conducta del ser humano, porque cuando el ser humano se aleja de Dios, su conducta se deteriora. Entonces, cada creyente tiene en algún momento una conducta deteriorada, por eso maldice, por eso en cuestiones se llena de amargura, se llena de odio, y ese es el trabajo que viene a hacer el Espíritu Santo. La Biblia dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador para que los guíe a toda verdad. Una influencia que hace el Espíritu Santo en el ser humano. Entonces, esa es la parte que función del Espíritu Santo. ¿Y cómo podríamos aclararle a las personas que todavía no saben distinguir de que Dios es un Dios trino? Entonces las personas se les hace mucho enredo con este tema, porque, bueno, entonces es Dios, o es Jesús, o es el Espíritu Santo, o es una misma persona. ¿Cómo podría explicarnos usted eso? Yo lo explico de una manera así. Bueno, Dios es universal. Entonces vamos a hablar de un Dios, si hablamos de Dios vamos a utilizar la palabra que es superior al ser humano. Pero después vamos a hablar sobre las manifestaciones de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada manifestación tiene un papel o un rol que cumplir en el creyente. La función de Dios Padre tiene un rol, la función de Dios Hijo tiene un rol y la función de Dios Espíritu Santo también tiene un rol, como lo expliqué anteriormente. El rol del Espíritu Santo es santificar. El rol del Hijo, el rol del Hijo es salvar, traer salvación. El rol del Padre es ese regalo o ese rol de gracia que tiene de dar a su Hijo. Entonces, el rol del Padre es Dios, un ser supremo que nadie lo ha visto. Pero para que el mundo lo conociera, al Padre, tuvo que manifestarse en Hijo y convertirse en un ser humano, venir a la tierra y morir y resucitar. Y Él se manifestó en un ser humano a través de su Hijo. Y el rol del Espíritu Santo, bueno, es la continuidad del Hijo. Una vez que Jesús se va al cielo, la continuidad está en el Espíritu Santo. Esa es la forma más sencilla. Otros tendrán una forma más amplia, teológica, más profunda, pero yo no quiero confundir a la audiencia porque es un tema que es muy profundo, pero con esto iniciamos. Y digamos, ¿cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo mora en mí, mora en cada uno de nosotros, en las personas que hemos aceptado a Cristo? Bueno, tomamos como base la Biblia. La Biblia va a ser la guía del creyente en que nos va a inducir, ¿tengo al Espíritu Santo o no lo tengo? Y la Biblia dice que una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran y moran en nosotros, se quedan a vivir. Solo el hecho de confesar nos da o nos abre la oportunidad para que ellos tomen morada. Hay dos cosas que la persona debe de tener presente. Uno, si no reconocemos a Jesús como Dios, reconocemos otra naturaleza como Dios, otra naturaleza. O estás con Dios o estás con el mal. Cuando nos alejamos de Dios, hay otro que influye en nuestra mente, que es Satanás. Sí, como dice la palabra, no puedes amar a Dios, a dos dioses porque No. odiarás a uno. Entonces, ¿por qué a veces nuestra conducta se deteriora? Porque somos influenciados por Satanás. Cuando llegamos a Cristo, vamos a ser influenciados por el Espíritu Santo y Él nos guía al conocimiento, a la verdad. Nos va a guiar a una verdad de continuidad. Porque lo que pasa a veces es que nosotros damos por sentado una verdad absoluta, que no es.
Nosotros vamos camino a una verdad absoluta. Nuestra verdad es relativa. Aquí yo estoy aprendiendo constantemente a través de las Escrituras. Todos. No podemos dar por sentado que lo que yo te digo hoy es totalmente así. Vamos siendo guiados a esa verdad. Y yo tengo otra preguntita también bastante interesante, que sería, ¿cuáles son los eventos que surgen al manifestarse el Espíritu Santo? Aquí hay un texto muy interesante en 1 Corintios capítulo 12, verso 7 creo, que dice que las manifestaciones del Espíritu son muchas, pero dice que el Espíritu es el mismo. Y eso es muy interesante porque hablar de las manifestaciones del Espíritu es las reacciones que el creyente va a tener en cada evento con el Espíritu Santo. Y hablar de eventos, hablamos de eventos proféticos, eventos de don de ciencia, eventos de discernimientos, y cada don que tenga cada creyente va a ser no te puedo decir de que el modelo para profetizar es esto. No te puedo decir que el modelo para orar por alguien va a ser esto. Dice que, porque hablar de la manifestación es la reacción que el creyente va a tener cuando tenga esa experiencia. Algunos cuando tienen una experiencia con el Espíritu Santo ríen, otros lloran, pero eso es una reacción emocional de cada creyente, que no es malo. No es malo, porque si nosotros decimos que es malo, estaríamos diciendo que dejamos de ser seres humanos. Y eso es normal, como cuando en algún momento estás viendo algún partido de tu favorito y hay un gol que entra, tienes una reacción emocional, brincas y quebraste el vaso donde estabas tomando. Igual pasa en la iglesia, hay una reacción emocional, cayó, quebró la silla, pero sí se tiene que tener un control de formación en la iglesia. Voy a darte, dice que el Espíritu está sujeto a su siervo. Hay creyentes que dicen, es que no me pude contener. Esa es la parte emocional. Pero hay que hacerle entender al creyente que Dios, si Dios le dio una palabra profética, Él puede detener un momento esa palabra profética y acercarse a ustedes. Si le viera que tengo una palabra para usted, no necesariamente hay que decirla en público, porque a veces la palabra profética o la palabra de ciencia puede, si lo dices en público, puedes avergonzar al creyente. ¿Y por qué? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué a algunas personas se les manifiesta así y a otras no? Entonces la gente creería, bueno, él tiene el Espíritu Santo porque se puso a brincar, porque se puso a cantar, porque lloró, pero esa persona no, porque está ahí quieta. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que lo tiene, que no lo tiene, y por qué a algunas personas sí se les manifiesta tan efusivamente? Bueno, yo te diría a veces que es una mala formación en las iglesias. Hay iglesias que creen que porque, vamos a poner un ejemplo, Pedro habla en lenguas y Pablo no habla en lenguas, entonces Pedro es lleno del Espíritu Santo, pero Pablo no. Esa es una mala enseñanza que a veces se da, porque la Biblia menciona que son dones que el Espíritu Santo da. Dones, el don de lenguas, el don de discernimiento, no necesariamente porque alguien sea pastor tiene que hablar en lengua. Puede ser que el pastor no tenga don de lengua. Entonces, son diferentes, por eso dice que son muchas, pero sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Es el mismo. Bueno, algunos de la emoción brincan, caen y saltan, otros reciben la misma porción, pero su estado de madurez emocionalmente no la manifiestan, lo disfrutan sentado, dan gracias a Dios y oran. Sí, porque a mí me pasa de esa manera. He llorado, pero nunca he sentido esa efusividad que he visto, que para mí era increíble hasta que lo vi. Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que esta es muy, muy interesante, porque la gente a veces se confunden de si es una manifestación del Espíritu Santo o es un espíritu demoníaco, que perfectamente puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos discernir qué tipo de espíritu nos está habitando en ese momento? Sencillamente, todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios va a poner a Dios en primer lugar. Todo lo que tiene que ver.
Ahora, hay manifestaciones demoníacas en las iglesias violentas, caen, golpean, escalan paredes, todo eso podemos verlos en escenario. Pero hay manifestaciones que nosotros a veces los creyentes no nos damos cuenta porque no lo hemos visto o no está grabado en nuestra mente de esa forma. Pero solo del hecho de que alguien ofenda a otro, Sí, que ya empiece, digamos, a maldecirlo con malas palabras. es una manifestación. O solo del hecho de que alguien está al frente y deja de darle gloria a Dios y se da gloria a Él, ya eso es una manifestación. Pero eso es algo que a veces que no se le da relevancia porque, que un ejemplo, alguien dice, yo construí esta iglesia por mí, a mí nadie me ayudó. Ahí está influyendo Satanás. Eso está muy interesante, porque de algo simple entonces podemos también sacar que ahí puede estar Satanás, aunque no sea necesariamente que se ponga a ser como perro, como chancho, como Sí, caballo, no necesariamente. que se quite la ropa. Hay un ejemplo en la Biblia, digamos, de una influencia satánica sobre Pedro. Jesús dice que su hora ha llegado y Pedro le dice, cosas así no te acontezcan. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque hay una influencia sobre Pedro donde Satanás está influenciando al propósito de Dios. Entonces a veces hay cosas que surgen, pero ¿cómo yo me doy cuenta de esto? Bueno, sencillo. Todo lo que proviene de Satanás no glorifica a Dios, no le atribuye. Por allá muestra que todo el que es el anticristo dice que no reconoce que Jesús es el Señor. Entonces, damos ejemplo de una manifestación demoníaca. Puede ser de que el pastor está hablando de un tema y en algún momento alguien interrumpe el tema y está interrumpiendo el tema porque no quiere que sea escuchado. Eso puede ser una manifestación. Y ahí es donde, conforme a la madurez espiritual, nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Está el conocimiento empírico, el conocimiento a través de la experiencia, que muchos creyentes dicen, eso no es de Dios. Pero es por la experiencia que han tenido. Que han tenido. Lo otro, el que no ha tenido una experiencia, puede encontrarlo en la Biblia. Simplemente es sencillo. Si eso que está sucediendo no está honrando a Dios, no glorifica a Dios, no es de Dios. No es de Dios. En algún momento aparece alguien que quiere agredir al pastor porque está predicando. Eso no podemos decirle que ese es el Espíritu Santo. Entonces, ya lo vemos que hay, cuando hay una oposición en contra de Dios, sencillo, damos una manifestación demoníaca que puede estar sucediendo. Muy o cuando interesante. pone en riesgo su propia vida. El suicidio, hay que en algún momento quítate la vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces ahí puede haber una influencia donde te esté llevando a que te destruya. Ese tema es bastante amplio y yo creo que después vamos a hacer como lo vamos a hacer más extenso, porque no nos alcanza el tiempo para abarcar todo lo que eso significa, pero vamos a pasar al siguiente tema que yo creo que a la gente también le interesa muchísimo y este sería, ¿qué es un tabú religioso? ¿Qué es un tabú religioso? Bueno, voy a leerte un texto ahí para iniciar y que sea más comprensible. Dice que el reino de los cielos no se compone de comida ni de bebida, sino de justicia y de paz. Eso es muy interesante porque los tabúes son creencias de prohibiciones que surgen en la iglesia, que en esas creencias se da por sentado que ofende a Dios. Y eso no solamente la iglesia moderna, eso viene desde los mismos judíos. Para un judío que se rompiese el día de reposo, eso era un tabú. Eso era un tabú porque ofendía a Dios. Entonces es algo que la iglesia adopta como una creencia de prohibición. Por ejemplo, puede ser un tabú de que, mira, no vayas al turno ahí porque eso no lo puedes comer porque estás sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo
en la Biblia, ya en la realidad, el apóstol Pablo dice, no, ni siquiera pregunte, come y ora. Sí, como digamos los judíos que todavía siguen creyendo que el cerdo, el camarón, jamás, que eso no se puede porque ya uno está maldito. Entonces podríamos llamar a eso que era un tabú. Eso es un tabú. Toda creencia que el ser humano o el creyente reacciona sin fundamento bíblico. Sin fundamento. Y ahí podríamos meter hasta las dogmas. Las dogmas. En todo eso. Que ofende a Dios. Puedo decir yo que, bueno, yo tengo aquí la Biblia y usted me pone aquí un plato con pollito frito ahí y yo estoy leyendo la Biblia, entonces mucha gente se ve que yo tengo una falta de respeto porque tengo la Biblia, el libro sagrado de Dios, y estoy comiendo. Entonces para mucha gente se le convierte eso en un tabú, en una restricción que no puede ser así. Creo que la mayoría de gente, y es una de las cosas que ha afectado el cristianismo, tanta exigencia y tanta restricción, que eso nos lleva a una religiosidad, nos saca de una relación con Dios. Tanta prohibición, De tanta porque la prohibición. mayoría de personas, yo lo hice hace poco un video que yo les dije, para esa gracia nos hacemos monjes tibetanos, nos vamos al Tíbet, nos encerramos, no comemos, no hablamos, porque ese es uno de los principales miedos, porque la gente no se acerca, precisamente por los tabúes que hay, no puede vestir así, No puede no vestir así. puede escuchar música, no se puede tomar un vino de vez en cuando. Claro, también está la otra parte, ¿verdad? Que justifica tomar guaro todos los fines de semana en que la iglesia no lo prohíbe. O sea, en la Biblia está claro, no nos embriaguemos. Por ejemplo, también puedo hablar, digamos, si yo hubiera venido acá con una calavera acá, yo creo que para muchos sería alguna ofensa. Y Soy que fan tienen años, de las calaveras. y tienen años de estar pero esa creencia de esa calavera que ellos han creado se les convierte en un tabú, porque dicen, no, un creyente no puede andar con una calavera. Eso va a depender mucho del significado que cada uno le dé, porque eso se llama una creencia. En lo personal, yo nunca he compartido, digamos, el Día de los Muertos, porque creo que Dios manda celebrar la vida, no la muerte, pero me encanta todo, porque las veo lindas, o sea, me encantan. No quiere decir que yo coja mis calaveras y me ponga a orarles a las calaveras. Simplemente las tengo en ropa, las tengo en, no sé, en vasitos, las tengo, pero hay gente que me ve raro por eso, porque mira, anda hablando de Dios, pero tiene calaveras, entonces eso es muy importante. Hay creyentes evangélicos que no pueden ir a la iglesia católica, no pueden entrar a la iglesia católica. Inclusive, el día que entren dice que sienten una presencia extraña. Eso es un tabú, eso es una creencia, porque la iglesia católica es un edificio igual que este. Sí. No tiene que ver nada. Lo que yo crea y lo que usted crea es muy diferente. A mí me va a afectar lo que yo crea, no lo que usted crea. Entonces, muchas personas no pueden, ese es otro tabú, no pueden entrar a una iglesia católica porque sienten que están fallándole a Dios. Ahora vamos a hablar de qué es un tótem en la iglesia. Eso es muy interesante porque en el video pasado que hicimos, la gente reaccionó de muchas maneras y reaccionó precisamente por la cruz que tenemos atrás. De hecho, yo estaba un poco escéptica en el tema porque para la mayoría de personas la cruz es meramente católica. Entonces yo quiero que nos abra el entendimiento hacia los tótem, hacia los símbolos. Eso es muy interesante. Bueno, el tótem es un símbolo sagrado de cualquier religión, Pero nosotros podemos decir hasta dónde ese símbolo sagrado se convierte en un ídolo. En un ídolo, hasta dónde se convierte. La Biblia está llena de simbología. Tiene mucha simbología la Biblia, pero no pueden endiosarse, porque lo único que tiene que estar en el corazón del creyente es Dios. Y eso es, hablar de un tótem es una representación. Vas a México, te vas a encontrar con diferentes tótem. Nada más que para nosotros son atracciones turísticas. Sí, que era toda la cultura maya. Toda la tienen cultura todas maya. sus Entonces, figuras. pero para uno de la cultura maya no es una atracción turística, es un símbolo sagrado.
Es un símbolo sagrado. Y nosotros los creyentes debemos de pensar, ¿qué tótem tenemos dentro de la iglesia? El símbolo de la cruz, usted lo puede convertir en un tótem. Yo no le aconsejo que lo convierta en eso, porque lo va a convertir en un ídolo. O sea, no es el símbolo como tal, es el uso que usted le dé al que símbolo. usted le dé. Por ejemplo, se toma que la cruz es del catolicismo, pero la cruz no viene del catolicismo, porque antes, en la época de Cristo, no existía catolicismo, no existía evangélicos, existía nada más, dice que el libro de los Hechos, que por primera vez se le llamaron cristianos, y eso es en el libro de los Hechos. Pero la cruz era un lugar donde se sacrificaban personas que cometieron grandes delitos. Llamémosle que la cruz era la silla eléctrica de esta época, donde se practica la pena de muerte. ¿Qué es lo que pasa? Con la evolución, para algunos la cruz tuvo un significado diferente, para otros fue diferente. Pero en la Biblia vamos a encontrar diferentes significados. La cruz es símbolo de redención. Si Cristo no hubiera sido crucificado en la cruz, ahí en esa cruz, no hubiera una representación de cómo los pecados del ser humano llegan a su final a través de la cruz. A través de la cruz es un símbolo de las cargas de tus propios pecados. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Jesús usando la cruz. Y Jesús no pertenece a ninguna religión. Jesús usando la cruz como una metodología de enseñanza. Y entonces, ¿qué sucede con la religión católica que utiliza la cruz para rezar, por ejemplo? Ahí el contexto cambia. Ahí podríamos llamarle que es un tótem. De hecho, no solamente la religión católica, lo vi también, creo que es en los budistas que usan una cruz con un cordón, un rosario, con una cuencas, cruz. yo lo vi eso. Ajá, con una cruz lo usan, pero ese es un símbolo ya sagrado de ellos. Usted puede ir a la iglesia católica y les patea la cruz, usted tiene problemas. Esta cruz se puede caer, que se caiga. Se puede quebrar, no hay problema. Esta cruz nosotros la utilizamos porque aquí utilizamos una metodología de enseñanza. Si ustedes ven ahí, dice Cristo. Pero en un tiempo, dando una enseñanza, dábamos ahí que hay muchas cargas que usted puede traer a la cruz y que mueran y se reinicie. Porque la cruz también es símbolo de reinicio para nosotros. Ahí muere tus cargas y ahí inicias un ciclo de vida para adelante. Muerte y resurrección, eso es un símbolo. Pero un símbolo es una representación nada más. No puede convertirse en algo sagrado. Esta cruz, a veces cuando ya está desocupando la metemos al baño. Para otros, que yo meta la cruz al baño, es un problema. Es un problema. Pero eso tiene que ver en qué lo estoy convirtiendo. Por ejemplo, hay un grupo de indios en Estados Unidos que es el águila. Si en algún momento los que somos más allá de años allá vimos a Walker, Texas Ranger, Walker se comunicaba, su tótem era un águila. Que el águila llegaba y el águila le transmitía un mensaje. Eso es la explicación del tótem. Entonces le transmitía un mensaje. Cuando él miraba el águila era un mensaje. Y hay mucha gente que actualmente tienen esa parte. Ven un águila, algo otros llegan, ven la cruz y ya ven algo. Ya ven algo. Ahí vio un mensaje, qué sé yo, algunos están en la iglesia católica y ven la cruz y ven que el Cristo le llora. Es porque lo han convertido en un tótem, en un algo sagrado. Y esa es la diferencia que nosotros debemos de tener. De hecho, hasta los satanistas usan cruz. Llámela invertida, llámela. ¿Por qué? Porque para ellos es como una humillación, digamos, a Cristo, venerando al diablo. Pero ese tema también es bastante interesante. A mí me gustaría terminar con algún mensaje positivo que usted le quiera dar a nuestra audiencia. Y recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Ok, voy a compartirles un texto ahí. Dice este texto: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. En realidad, ser un verdadero creyente no consiste en vivir una vida de
de juzgar. Es encontrar el verdadero propósito del por qué yo sigo a Cristo. Cada quien tiene sus diferentes culturas. Aquí había una problemática porque los judíos tenían una práctica y los gentiles tenían otra práctica. Los judíos no comían cerdo, los gentiles sí comían cerdo. Y Pablo dice, nadie juzgue en eso. Porque no consiste, el reino de los cielos no consiste en que si usted tiene por cultura algo, ya estás condenado. No consiste en esto. Dice que el reino es justicia y paz. Justicia y paz. Justicia. Nosotros debemos trabajar con la justicia. Todos los días debemos de pensar en hacer cosas buenas. Todos los días debemos de trabajar en la paz, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí no dice, mira, entretente entre que vea que usted ahora vino de negro y eso es símbolo de muerte. No dice eso. Aquí lo que dice es santidad, paz sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que la mayoría de creyentes deberíamos enfocarnos en qué nos quiere enseñar Dios día a día, porque el día a día es una relación y eso es lo que debemos de tener presente. Errores tenemos todo. Hoy a lo mejor mucha audiencia esperaba que yo viniera de saco y corbata, pero yo a mí me gusta vivir casual, vestir casual. No sé, algunos pastores les ofende que yo vista casual, pero el reino de los cielos no consiste en que me estés criticando cómo vengo, cómo me peino, cómo me visto. El reino de los cielos consiste en justicia y paz. Un saludo a todos, que Dios les bendiga. Buenas noches.